Vamos a dar naturalmente seguimiento a esto. Pero saludamos al doctor Carlos Bassombrío. Disculpe usted que hayamos comenzado con este tema, al contrario, que no tiene directamente que ver con su investigación, ni menos con su libro, pero que sin duda comprenderá usted que si bien la política es mucho más que husmear en todos estos detalles, es inevitable. Bueno, está en el corazón de la política hoy día, ¿no? Creo que como conversábamos hace un momento con la cantidad de juicios que hay de gente o situaciones complicadas de figuras de alta importancia política en el país, digamos, lo que muestran estas conversaciones es que se produce una especie de, como digo, de toma y daca, yo te doy, tú me das, cómo negociamos esto, y eso creo que da cuenta de que las institucionalidades están muy golpeadas. Si un tercio de lo que dice este señor es cierto, porque yo la verdad que no creo que todo lo que diga, es difícil de creer, sí. ¿no? Es difícil de creer que todo sea cierto. Si un tercio de lo que dice es cierto, estamos ante una situación más complicada de la que estábamos antes de sus declaraciones, ¿no? Bueno, usted compara situaciones con cosas del pasado en su libro, y hay una entrevista con usted en El Comercio el día de hoy, me parece, ¿no? El día de hoy, sí. Sostiene que hemos llegado a bajar aún más bajo que lo que nos había dejado Pedro Castillo. Claro, o sea, digamos, en el libro que he escrito y que El Comercio reseña en una entrevista ahora, Castillo es consecuencia de 6 años de crisis, del desencanto por Odebrecht, los del puerto, todas estas cosas, el COVID, toda una serie de factores que nos dejaron en una situación muy golpeados, y donde la gente, y el azar, que colocó a las dos personas más repudiadas en la escena, y ganó el que fuera un poquito menos repudiado. Entonces él es consecuencia de eso, creo yo, y además es causante de agravar la situación de una manera significativa, y que eso no ha tomado un curso positivo de solución luego. Yo creo que, al contrario, creo que continúa la pésima gestión de los recursos, continúa la corrupción, continúa el deterioro institucional, la valoración que tenemos de la clase política, del Congreso, es peor incluso que entonces. Entonces creo que ese fue un capítulo dramático de nuestra crisis, que la agudizó muchísimo, que no puede entenderse lo que viene después sin él, pero continuamos en cuesta abajo en la rodada, ¿no? Cuesta abajo, dice usted, porque los nombramientos que Pedro Castillo hizo, en su gran mayoría, eran a personas inmorales, incapaces y sin ningún sentido de la gestión pública. Así es. ¿Se viene mejorando eso o seguimos cuesta abajo respecto de eso? Nombrar personas con idoneidad y con garantías de integridad. Yo creo que lo que hizo Castillo en el nombramiento de los altos funcionarios del Estado probablemente termine siendo insuperable, ¿no? Yo creo que en ese aspecto hay una mejor gestión de lo público que la que había entonces. No creo que en todos los campos, y no creo que lo suficientemente adecuada. Creo que hay muchas cosas y personas que hacen bien, pero otras que podrían cambiarse. Y, sin embargo, yo no creo que en ese aspecto se haya empeorado. Creo que otros son los aspectos, más o menos los mencioné antes. Ahora, uno de los ministerios que más cambios tuvo y más fracasos ha sido el Ministerio del Interior, que es el que usted conoce mejor porque lo ha ejercido. Hace ya... Castillo tuvo 7 ministros del Interior, ya. Dina va en el 4º ministro del Interior. Va en el 4º. Y el señor Víctor Torres, que es el actual ministro, ha nombrado a Juan José Santibáñez como jefe del gabinete de asesores del ministerio. ¿Lo conoce usted, el señor Santibáñez? Me han comentado, pero yo la verdad no lo recuerdo. Es un abogado que defiende policías que tienen problemas de distinto tipo, con la justicia, con su propia institución. Pero no lo tengo, la verdad que no lo tengo en el recuerdo así identificado. Lo que se dice de él es que es abogado de varios generales que han sido dados de baja, no separados, porque se les atribuye malos manejos en los ascensos. ¿Será posible que un abogado que defiende a ex general contra la policía sea nombrado jefe del gabinete de asesores en el Ministerio del Interior? Eso sí parece digno de Pedro Castillo, ¿no? Sí, parece una historia de esa época. Claro, él puede alegar que todas las personas requieren una defensa legal y hay que darla. Pero está en conflicto de interés con el ministerio, ¿no? También
hay restricciones que uno tiene si defiende determinado tipo de personas. Ahora, creo que ahí más que el nombrado, también hay que ver quiénes lo nombran. Y yo agregaría ahí que en este gobierno como en el anterior, los viceministros, altos cargos, no son generalmente nombrados por los ministros, ¿no? Esa buena práctica de darle libertad a los ministros para que designen a sus funcionarios de alto nivel, si ya confías en el ministro, corresponde hacerlo, creo que se ha ido perdiendo y habría que preguntarnos quién y por qué ha elegido a este señor en el cargo de jefe de gabinete de asesores, que es un cargo fundamental en el Ministerio de Interior. Y en el centro de todas las decisiones, ¿no? Así es. Sí, no, por ahí pasa todo. Yo he sido jefe de gabinete de asesores, he sido viceministro y mucho más responsabilidad digamos, en el sentido de ver los temas generales del ministerio, la tuve como jefe de gabinete de asesores. Cuando eres viceministro, estás muy metido en cosas muy específicas, etc., ¿no? ¿Cómo se explica que una persona como Víctor Torres, que además tiene 2 mociones de interpelación pendientes en el Congreso, no haya sido cambiado? La explicación que ha dado la presidenta hoy día me parece bastante insuficiente. Hemos tenido muchos ministros y por tanto no hay que cambiarlo. Yo creo que es bastante insuficiente porque cuando se produce un mal nombramiento, que creo que ha sido un error el nombramiento del señor Torres, cuando se produce una crisis tan grave como la ocurrió con el director, el comandante general de la policía, que está en temas de amparo para ver si recupera, aunque sea simbólicamente, su cargo, uno debe asumir responsabilidades políticas, renunciar, o el gobierno asumir que se equivocó. O sea, no es lo ideal que haya un 5º ministro, pero quizás peor aún sea no reconocer que se cometió un grave error y que se ha generado una crisis muy importante. Más todavía si estamos entrando en un momento en que el gobierno se ha embarcado en algo tan complicado como Trujillo. O sea, han decidido ir con todo, no sé, supongo, a Trujillo, dar un estado de emergencia de 2 meses, habiendo dicho 2 semanas antes en las consideraciones o 3 semanas de la salida del ex comandante de la policía, que los estados de emergencia fracasaron en San Juan del Lurigancho y en San Martín de Porres, y que por eso se le saca al director de policía, y se hace exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que ahí hay una gran responsabilidad del gobierno, del conjunto del gobierno, con respecto a lo que se está haciendo, y creo que hubiera sido mejor para el país, ya no para el gobierno, tener un ministro fresco, nuevo, ojalá de lo mejor que encuentren para enfrentar estos 2 nuevos desafíos tan complicados, tan complicados como enfrentar la ciudad más afectada por el crimen organizado, que es Trujillo, sí, y la ciudad más afectada por lo peor de la minería ilegal. Hoy por hoy la economía criminal, por lejos la más grande, también en la libertad, simultáneamente. Entonces, eso requiere de una capacidad de gestión de esto muy fina, de una confianza de la policía en el ministro, que creo que se ha resquebrajado, y muchas otras cosas más, porque si corren el riesgo de fracasar de nuevo, yo me temo que por lo menos en el caso de Trujillo van a fracasar. Lo otro tiene una dinámica diferente, van a fracasar. Si creen que poner, ahí he visto que hay enviado a unidades especiales, o un crimen invisible, no lo puedes enfrentar con ametralladoras, tan simple como eso. Si es invisible la extorsión no es un delito como robar algo, por decirlo, o matar a alguien, es invisible. Entonces, yo me temo que con una lógica de ese tipo pueden fracasar de nuevo en la ciudad más complicada. Y regresando al tema del ministro, creo que el ministro, lo que el gobierno quiere es que en todo caso lo saque al Congreso y el Congreso asume el costo político, si es que lo hay, de su salida, ¿no? Pero eso es jugar con la política menuda, con lo peor lado de la política. Cuando en realidad lo que choca es que ni siquiera hemos podido controlar a las barras bravas. Han habido 2 niños heridos por intercambio de balas entre supuestos aficionados al fútbol. La señora Boluarte, presidenta de la República, habló hoy sobre eso, sí, y advirtió que podría esto llevar a que se sancione a los clubes concernidos, prohibiéndoles que sus partidos sean con público. Pero no parece que hubiera una visión clara y una estrategia ni siquiera para abordar el tema de las barras bravas, mucho menos para la seguridad nacional en su conjunto, ¿no? Una primera observación chiquitita, creo que esas barras bravas que se disparan entre sí son una de las tantas expresiones del fenómeno de violencia social delictiva que tenemos en el país,
donde la gente se mata a balazos por distintas razones. Y esta termina siendo unos... Yo conozco Colombia, por ejemplo, el fenómeno del fútbol ha estado siempre muy afectado por ese tipo de fenómenos. Pero yendo a lo específico, la policía sabe cómo manejar, o sabía por lo menos, cómo manejar esas barras bravas, etcétera. Claro, cada vez más complicado si están armadas, si están dispuestos a matarse delante de la policía. Pero ahí hay también una enorme responsabilidad de los clubes. Estaban haciéndolo bien, los estadios llenos, la gente con su familia iba. Esto no hace sino ahuyentar a la gente del fútbol, que es prácticamente la única alegría que tienen los hinchas de uno u otro equipo cada semana. Entonces, a mí me parece que se tiene que exigir también a los clubes. También a los clubes que asumen su responsabilidad, que si hay incidentes con los líderes de las barras, que ellos saben perfectamente quiénes son, y les dan entradas gratuitas, ¿no? Si hay esos incidentes, se cancela eso radicalmente, cosa que les es difícil hacer porque no quieren perder esa relación. Además, esas barras entran a los entrenamientos cuando el equipo anda mal, agreden a los futbolistas. Entonces, y también hay una responsabilidad del gobierno, y creo que si un partido de fútbol ocurre esa violencia, los responsables tienen que jugar con estadio vacío por lo menos una vez. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo quiero preguntar algo sobre su libro que se va a presentar la próxima semana, ¿no? Esta semana, el jueves. De Pedro de los casi 500 días. Acá te lo he traído para... muchas gracias, muy amable. Usted afirma ahí que, tuvo trato, usted era ministro del Interior cuando fue la huelga magisterial del año 17. Ese es el origen para mí Ese es el origen de Pedro Castillo, es la razón por la que el señor Cerrón lo miró y lo escogió como candidato, no pudiendo ser candidato del propio Cerrón. Pero usted afirma ahí que si bien Castillo jugó con el Movadef, usted piensa que no era miembro del Movadef. Él venía de Alejandro Toledo, él venía durante años miembro pero posible. ¿Y cómo se vincula él con Movadef? A ver, yo creo, digamos, él era un sindicalista, su amigo Guido Bellido despectivamente dice, un sindicalista básico. Sí. Yo diría que era un sindicalista radical del magisterio, pero sin una ideología muy marcada, como muestra que poco tiempo antes estuvo en Perú Posible, que no es precisamente un partido marxista-leninista maoísta. Y los Movadef, parece que uno de ellos lo conocía, les parecía un hombre activo, y necesitaban a alguien que fuera bisagra entre los dos grupos que se había dividido el Movadef. Lo escogieron a él, fue la huelga fue exitosa, nadie esperaba que lo fuera. Fueron recibidos en el Congreso, ¿no? Fueron recibidos en el Congreso por el congresista Becerril. Sí. Por el congresista Becerril, hoy limpiado de toda culpa por sus colegas. Sí. No, en ese tema no tiene nada que ver. Entonces, a mí el tema me interesaba, lo seguí muy de cerca, y de alguna manera, cuando Castillo estaba hacia el final, los 15 últimos, nadie sabía quién era, porque había estado navegando muy bajito en las encuestas, y de alguna manera me tocó, en varias entrevistas, todo, llamar la atención al personaje. Me interesó, lo seguí muy de cerca, y quise por lo menos contribuir con una reflexión que es una reconstrucción de lo que aconteció, por un lado, crónicas muy breves, y por otro análisis que lo hilara, ¿no? Vamos a ver, he tratado de hacerlo lo más accesible. Siempre escribir muy de cerca de los hechos es difícil, y probablemente algunas de las cosas vayan perdiendo las certezas que yo tenía, pero a la vez sirven para los que escriben después. Lo leeremos, ¿no? y sobre todo nos vamos a preguntar si hemos aprendido las lecciones, que por lo que usted dice parece que no. Las lecciones de todos los errores cometidos bajo Pedro Castillo. Sí, yo creo que si vemos a la Fiscalía y las cosas que han pasado, a mí lo que me da pena de todo esto es que deslegitima una lucha contra la corrupción, que espero que todavía no esté perdida, pero que con toda esta crisis en el Ministerio Público y ahora extendiéndola al Poder Judicial, aparentemente, porque no nada de lo que diga tiene que ser tomado como verdad revelada, golpea mucho esa posibilidad, ¿no? Creo que... Carlos Bassombrío, muchas gracias por su presencia, gracias por traernos este libro, que es una primicia que se presenta, ¿qué día? El jueves 22. El jueves 22 a las 7 de la noche, ¿dónde? En la librería César Vallejo. César Vallejo de Camino Real. Muchas gracias por su presencia.